Hace muchos siglos, Siddhartha Gautama vio la luz como príncipe, llevando consigo una profecía que vaticinaba su destino como un gran rey o líder espiritual. Aunque su padre anhelaba que abrazara el camino real, apartándolo de cualquier sufrimiento que pudiera conducirlo hacia lo espiritual, Siddhartha no hallaba satisfacción en la vida llena de lujos y placeres que su progenitor le proporcionaba. A pesar de los esfuerzos de su padre por retenerlo, Siddhartha, inquieto, se aventuró más allá de los muros del palacio y se enfrentó a las realidades del envejecimiento, la enfermedad y la muerte, experiencias que lo conmovieron profundamente. Al comprender la naturaleza efímera de los placeres mundanos, Siddhartha abandonó su vida de lujos en busca de la verdad y la iluminación. Tras años de práctica ascética y meditación, alcanzó la iluminación bajo el árbol Bodhi, transformándose en Buda. La historia de Buda nos recuerda que la búsqueda desenfrenada de placeres mundanos no necesariamente conduce a la felicidad y, en cambio, puede ser una fuente de miseria. Sin embargo, la mayoría de las personas parecen atrapadas en la búsqueda de la felicidad en el mundo exterior, creyendo que alcanzar ciertos hitos, como acumular una determinada cantidad de dinero, conseguir el matrimonio ideal y disfrutar de unas vacaciones soñadas, los hará más felices en general. Pero, ¿es realmente así? ¿No será que perseguir la felicidad en el exterior no nos hace más felices e incluso podría conducirnos a la miseria? Si es así, ¿cómo deberíamos abordar este tema de la felicidad? A lo largo de los siglos, la búsqueda de la felicidad ha llevado a la humanidad a explorar lugares externos. El filósofo estoico Séneca expresó en una de sus cartas su crítica hacia la forma en que la gente recurre a los viajes para aliviar el descontento, señalando que liberarse de la pesadez mental no requiere un cambio de clima, sino un cambio de alma. Desde la perspectiva estoica, buscar la felicidad a través de los viajes es un esfuerzo en vano. Implica tratar de hallar una solución a nuestro descontento en el cambiante mundo externo, mientras que la verdadera respuesta reside en nuestro interior. Incluso Sócrates se sumó a la crítica de los viajes, preguntando por qué sorprende que explorar el mundo no ayude si siempre llevamos con nosotros la misma razón que nos impulsó a irnos. A pesar de las objeciones de los estoicos y de Sócrates, numerosas voces han contradicho estas opiniones, argumentando que los viajes valen la pena en tiempo y esfuerzo. Afirman que amplían horizontes, pueden inspirar y de hecho contribuir a aumentar nuestra satisfacción con la vida, además de tener el potencial de ser una fuerza transformadora. Los viajes han mantenido su atractivo, siendo una actividad que las personas eligen para encontrar placer, felicidad o incluso para descubrir más acerca de sí mismas. Entonces, ¿por qué perseguimos el placer? La respuesta parece evidente. El placer nos hace sentir bien, a diferencia de su opuesto, que es el dolor. En consecuencia, observamos a los seres humanos buscar constantemente el placer y evitar el dolor, con algunas excepciones, por supuesto. Surge una teoría conocida como hedonismo psicológico, que respalda la idea de que toda acción humana es, en última instancia, impulsada por la búsqueda del placer. El núcleo de esta noción no es innovador. Los filósofos hedonistas de la antigüedad, como Epicuro y Aristipo, ya argumentaban que la búsqueda del placer era el bien supremo. La búsqueda del placer es un terreno complejo. No hay un solo tipo de placer. Existen muchas formas diferentes, cada una con su propia intensidad. El filósofo Epicuro diferenciaba entre varios tipos de deseos. Sostenía que algunos deseos tienen límites naturales. Debemos perseguirlos para sobrevivir, y están ampliamente disponibles, como la comida. También mencionaba deseos que no son naturales ni necesarios, que nunca pueden satisfacerse y son difíciles de obtener, como la fama y la riqueza extrema. Por lo tanto, es imperativo elegir sabiamente nuestros placeres. Siguiendo esta línea de pensamiento, la búsqueda del placer se convierte en el bien supremo. No obstante, la postura de Epicuro respecto a la búsqueda del placer no cuenta con la aprobación universal. Los estoicos la critican
y es probable que los budistas tampoco la vean con buenos ojos. Surge una intrigante teoría psicológica para abordar los problemas asociados a la búsqueda del placer, conocida como adaptación hedónica, que señala la tendencia humana a adaptarse rápidamente a niveles de felicidad relativamente estables, independientemente de los grandes cambios en la vida. Este fenómeno se observa tanto con eventos positivos como con eventos negativos. Un estudio llevado a cabo por Brickman examinó 3 grupos: ganadores de la lotería, víctimas de accidentes con parálisis y un grupo de control, con el propósito de entender cómo estas personas experimentaban la felicidad a lo largo del tiempo. Los ganadores de la lotería experimentaron una euforia poco después de ganar el premio, pero un año después, su felicidad se ajustó a niveles estables, similares a los del grupo de control, personas que no ganaron la lotería. Por otro lado, las víctimas de accidentes enfrentaron una intensa infelicidad tras sus tragedias, pero sus niveles de felicidad también se estabilizaron después de un año, colocándolos ligeramente por debajo de la felicidad de los ganadores de la lotería. En ambos casos, se evidencia que el impacto de los eventos externos en la felicidad es efímero. Según la teoría de la adaptación hedónica, después de aproximadamente un año, factores como ganar la lotería, contraer matrimonio o enfrentar pérdidas sustanciales no tienen un impacto duradero en nuestra sensación de felicidad. A pesar de estas conclusiones, la sociedad continúa impulsándonos a perseguir la ilusoria idea de una felicidad extraordinaria y perdurable. Nos seduce la fantasía de una riqueza abundante, creyendo que convertirnos en millonarios resolverá todos nuestros problemas y nos garantizará la felicidad. La presión social nos insta a buscar una casa lujosa, un automóvil costoso, un matrimonio perfecto y una enorme cantidad de seguidores en Instagram. La creencia firme en las promesas del consumismo nos convierte en prisioneros de una rueda, persiguiendo incansablemente algo que nunca logramos alcanzar. Esta existencia, marcada por la insatisfacción constante, parece condenada a la miseria. Entonces, ¿existen argumentos adicionales en contra de buscar la felicidad en el mundo externo? Cuando reflexionamos sobre la transitoriedad de los placeres externos y cómo los efectos del placer tienden a desvanecerse con el tiempo, surge la pregunta: ¿debemos argumentar en contra de la búsqueda del placer? En el ámbito de la felicidad, numerosos filósofos han planteado objeciones a la búsqueda de placer externo. Los estoicos, por ejemplo, destacaron que no son las circunstancias externas en sí mismas las que determinan nuestra felicidad, sino nuestras percepciones y pensamientos sobre ellas. Así, viajar, por ejemplo, no genera felicidad de manera universal, sino que afecta a aquellos que le atribuyen placer. A primera vista, encontrar placer en el mundo exterior puede parecer sencillo. Basta con identificar lo que nos gusta, obtenerlo y experimentar esa ráfaga de felicidad. Por ejemplo, si el deseo es viajar, la ruta hacia la felicidad parece clara: reservar un boleto y embarcarse en un viaje. Sin embargo, los estoicos advierten que al hacerlo, estamos confiando la probabilidad de alcanzar la felicidad a factores externos que escapan a nuestro control. A pesar de nuestros deseos y esfuerzos, podríamos no obtener lo que anhelamos. Quizás el viaje resulte demasiado costoso o las circunstancias arruinen la experiencia, transformando unas vacaciones soñadas en estar atrapados en un hotel debido a una tormenta. Cuando perseguimos la felicidad, solemos dirigir nuestra atención a fuentes externas. No obstante, los estoicos argumentan que depender de estas fuentes externas para nuestra felicidad es poco confiable. Epicteto señaló que el deseo y la aversión pueden llevar al dolor. Obtener lo que deseamos y evitar lo que rechazamos nos brinda satisfacción, pero cuando estas condiciones no se cumplen, experimentamos malestar. Esto revela que nuestro deseo de felicidad, al establecer criterios basados en circunstancias externas, puede resultar contraproducente, generándonos miserias cuando las condiciones no cumplen con nuestros criterios. El filósofo pesimista, Arthur Schopenhauer, lleva esta perspectiva un paso más allá
al afirmar que el placer es simplemente la efímera ausencia de dolor. Para él, satisfacer un deseo no es una experiencia placentera en sí misma, sino un breve alivio de la continua insatisfacción que afecta a todos los seres vivos. Schopenhauer denominó a este impulso, a este deseo perpetuo y a esta sensación de carencia, la voluntad de vivir, que consideraba la raíz de nuestra infelicidad. Arthur Schopenhauer propuso 2 estrategias para afrontar el dolor inherente a la vida. La primera es el ascetismo, ejemplificado por la práctica de monjes budistas que buscan la iluminación y poner fin al ciclo de sufrimiento. El ascetismo implica negar y frenar la voluntad de vivir, resolviendo de manera radical el problema del sufrimiento desde su origen. Los resultados de esta práctica son el contentamiento, la felicidad y la paz interior, productos de la ausencia de insatisfacción. No obstante, Schopenhauer reconoce que el camino del ascetismo es extremadamente difícil y no accesible para muchos. Entonces, ¿existe alguna manera de encontrar la felicidad sin renunciar por completo a los placeres externos? ¿Podemos descubrir una felicidad duradera, algo fácil de obtener pero efectivo? ¿Existe algún tipo de hedonismo sostenible? La respuesta podría ser enfocarse en placeres ampliamente disponibles y fáciles de obtener, utilizando la moderación como guía. Al hacerlo, dedicamos menos tiempo a la rueda del hámster y más tiempo a la satisfacción, evitando el agotamiento causado por excesos en los placeres y la constante necesidad de más. Schopenhauer prefería el placer intelectual, como la lectura de libros, la visualización de documentales y otros contenidos educativos, que representan fuentes inagotables de información y son más accesibles que nunca gracias a la tecnología moderna. También destacaba el placer de conectarse con la naturaleza, similar a la preferencia de Henry David Thoreau por la sencillez de vivir en una cabaña en el bosque. La práctica personal de encontrar placer en actividades simples y fácilmente alcanzables, como caminar mientras se escucha música, se revela como un componente clave para el bienestar físico y mental. La búsqueda del placer es una característica inherente a la humanidad, ya que todos anhelamos la felicidad y la satisfacción. Sin embargo, cuando esta búsqueda se convierte en una fuente de angustia, puede ser útil reconsiderar nuestro enfoque. ¿Por qué enfocarnos en placeres lujosos y aceptar promesas de felicidad suprema cuando, en realidad, nos adaptamos hedónicamente a ellos y volvemos a la felicidad básica? Mantenerse en esa línea base y disfrutar de los placeres simples y fácilmente alcanzables de la vida podría ahorrarnos mucho estrés.